Muy buenos días a todos y todas, profesores, estudiantes, autoridades, amigos del patrimonio y los archivos. Eh, Hemos titulado nuestra ponencia como Entre la memoria y la acción por la sencilla razón de que consideramos que la educación debe sustentarse bajo principios de memoria, pero también hay que pensar siempre en vista de esta memoria coordinada y articulada hacia el futuro. De esta forma iniciamos la historia de nuestro establecimiento, el que representamos. Siguiente lámina, por favor. El Liceo Isaura de Nator nace bajo el alero del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, bajo un decreto de 1896, el cual se consolida como anexo de Centro de Práctica Docente Femenina, siendo el primer centro de práctica docente femenina dependiente del Instituto Pedagógico en 1904. Dentro del espacio del Instituto Pedagógico, aquí tenemos una foto de 1920, el liceo funcionó aproximadamente en sus primeros años contando con 30 estudiantes y ya en 1907, o sea, 3 años después, había aumentado su número de matrícula a 230 estudiantes. Ya en la década de 1920, el liceo contaba con 700 estudiantes promedio, número que se ha mantenido desde entonces, siendo el único margen de diferencia de este número de matrícula durante la primera década del 2000, en donde por motivo de la jornada escolar completa estaba bordeando las 1.300 estudiantes. Siguiente lámina, por favor. En 1954, el liceo se ubica en su actual locación, que es en Matucana número 73, en donde se establece una construcción vinculada a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. La Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales fue una política del Estado desde 1937 hasta 1987 con el objeto de entregar establecimientos educacionales para la sociedad que fuesen funcionales para cualquier tipo de catástrofe. Estamos hablando de hormigón armado, aproximadamente de 1 metro de espesor, con placas de dilatación, lo cual ayuda muchísimo a los procesos de catástrofes sísmicas, y eso lo vamos a poder ejemplificar más adelante en un par de láminas, en donde se plantea la posibilidad de usar el espacio para cualquier tipo de necesidad que tenga la sociedad. Este tipo de establecimientos incluye, además de las aulas, un teatro y enfermería. Y en el caso específico del liceo incluso incluyó en su momento una sala ginecológica. Siguiente lámina. Esa es la actual fachada del liceo, en donde podemos observar también otra característica típica de los colegios de la época, que son las ventanas amplias, en donde se optimiza la luz solar para también reducir las posibilidades de necesidad de otro tipo de sistema de iluminación. Además de eso, vamos a observar más adelante pasillos amplios en los cuales pueden pasar mucha gente y que son espacios bastante cómodos también para el propio habitar del estudiante. Un aspecto importante dentro de la historia que he tenido entre 1904 y 1954, que es la inauguración de este edificio, es que fue el primer centro donde se aplicaron los modelos de formación que se usaron durante la primera década del siglo XX. Estamos hablando del sistema de preparatoria, humanidades, y que de alguna forma permitió la formación de grandes personajes a lo largo de todos los colegios donde se aplicó. Este colegio también nace como anexo al Liceo de Aplicaciones de Santiago, que nació un par de años antes, en donde fue para el Liceo de Aplicaciones el primer centro de práctica docente masculina en donde se aplicó este modelo de enseñanza, y el Liceo de Niñas pasó a ser el primer centro de práctica femenina donde se aplicó. Dentro de estas primeras generaciones ya tenemos además un sistema que es bastante peculiar, porque en ellos se va el que no se aplican los modelos clásicos que uno podría pensar para la educación femenina, como economía doméstica, hasta bien entrada la década del 40, donde en este colegio, o por lo menos en esta infraestructura, se incluyó una sala para poder simular la economía doméstica,
ya en el 54 recién, y no antes de eso. Por lo tanto, las mujeres eran formadas bajo el mismo modelo de instrucción que los hombres. A base de esto es que surgen personajes como Guacolda Antoine Lazzarini, quien fuera la primera rectora de la Universidad Técnica del Estado durante la década del 70. Surge la desideria. Surge en esta misma época, ya instalada esta infraestructura, Lucía Guerra Cunningham, escritora y actualmente catedrática de la Universidad de California, Irvine, en la Cátedra de Literatura Latinoamericana y 2 veces ganadora del Premio Casa de las Américas. Ahora podemos pasar a la siguiente. En este diagrama podemos ver un poco cómo funciona el liceo en su emplazamiento dentro del entorno, con las fachadas, un par de cortes que son propios del sistema para presentación del expediente ante el Consejo de Monumentos. En este caso, esta ficha fue sacada de un fondar que se hizo por parte de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo del año 2013 y que fue publicado en papel el año 2015, que es Arquitectura Escolar Pública como Patrimonio de Chile. Siguiente, por favor. Ahora vamos directamente a su emplazamiento. El liceo se ubica donde está la crucecita roja, dentro de la comuna de Santiago, en los límites con la comuna de Quinta Normal, siguiente, y Estación Central. Dentro de la comuna de Santiago, en el barrio Yungay, que actualmente un radio de él está considerado zona típica, por lo tanto cuenta con resguardos patrimoniales, en donde no se puede construir edificios de altura, cosa que ha sido bastante vulnerada. Se mantienen las fachadas y se mantiene también un emplazamiento dentro de toda su diversidad bastante interesante. Siguiente, por favor. Y específicamente frente a la Biblioteca de Santiago, Matucana 100, que son 2 emplazamientos culturales bastante importantes, el Parque Portales, que es uno de los espacios más tradicionales dentro de la comuna de Santiago, el Parque Quinta Normal con sus museos, y muy cercano también al Museo de la Educación Gabriela Mistral, además del Liceo Emilia Toro de Balmaceda, fundado por la esposa del presidente Balmaceda, que actualmente es monumento histórico también. Siguiente. Antecedentes que consideramos nosotros necesarios para la declaratoria de monumento histórico: el caso de la Escuela Pablo Neruda de Tocopilla, el año 2004, tras el terremoto, y las escuelas concentradas de Talca, que fue declarado tras el terremoto de 2010, y esta fotografía que tenemos al costado izquierdo o derecho de ustedes corresponde al incendio del año 2015. De alguna forma estos 2 lugares se hermanan bastante con la construcción actual del establecimiento Isaura de Nator, debido a que son ambos construidos bajo la política de la Sociedad Constructora de Establecimientos Vocacionales, y en el caso de las escuelas concentradas de Talca porque comparten la misma arquitectura que el Liceo Isaura. Y obviamente, frente a los riesgos sísmicos de nuestro país, consideramos necesarios que estos espacios sean siempre resguardados. En el caso de las escuelas Pablo Neruda, fue restaurado en su momento sin mayor problema. En el caso de las escuelas concentradas de Talca, tras el incendio de 2015, está todo en stand-by. Frente a esto, también consideramos un antecedente importante, el fondar que ya les había mencionado de la arquitectura escolar pública como patrimonio moderno en Chile, en donde se hace un registro y análisis de las obras construidas por la Sociedad Constructora de Establecimientos Vocacionales en la zona centro del país, aunque igual consideran casos como el de Tocopilla, entre 1937 y 1960. Este fue un proyecto fondar que desarrolló planimetría, desarrolló los fundamentos de la Sociedad Constructora de Establecimientos Vocacionales, que hasta 1960 se dedicó a construir este tipo de establecimientos con hormigón armado, bastante funcionales y que no tienen mayor problema. Siguiente, por favor. Frente a esto ya tenemos algunas imágenes como para poder comprender las necesidades. Tenemos al costado derecho de ustedes un pasillo del liceo con la iluminación, las salas. A este otro costado, este sistema todavía de salas de clase con escalones y con parquet, en este caso tabla y parquet más abajo. Siguiente. Tenemos también los adoquines, y esto es el tercer piso del liceo, y tenemos un cielo de madera nativa. Tenemos esta escultura. Sobre esta escultura podemos decir que es una copia de la escultura de Juana de Arco escuchando las voces, de Henri Chaput, construyó su original en 1867, actualmente exhibido en el Museo de Orsay,
Francia, y esta escultura fue donada por don Agustín Canovio Galdames, profesor del liceo, apoderado del liceo y superintendente de educación durante la década desde 1912 hasta la década del 20, y justo coincide el depósito de esta escultura dentro del liceo con el momento en que don Agustín Canovio asume como diputado de la República por la provincia de Chiloé. En este momento es muy importante considerar la presencia política, educación que se está desarrollando, dado que don Agustín Canovio cumplió con labores estatales, además de ser profesor. Dentro de sus características más importantes es haber editado el refranero chileno para el centenario y haber sido uno de los miembros del Congreso Panamericano de Ciencia y Cultura del centenario también. Bueno, este es el Teatro del Liceo, butaca de madera. Fue construido posteriormente al 54 por parte de aportes entregados por exalumnas, por docentes y por apoderados. Ha sido testigo de muchísimos hitos a lo largo de su historia, como asambleas comunales, asambleas barriales, ha sido ocupado para fiestas de matrimonio, lo cual también resignifica bastante con su entorno social, y sigue activo. Pasemos a la siguiente. Esta es una visión desde el escenario. Arriba había una zona de proyección, y en esa zona de proyección se proyectaba tanto disertaciones de profesores como también películas durante más de 50 años. Ahí está un poco resignificado en esta fotografía que quise instalar. Esta fue una asamblea de estudiantes y profesores en donde se definió el paro de mayo de este año frente a los problemas ante los problemas de la reforma educacional, y frente a ello también surge un aspecto importante que tiene este liceo, y es que se ha considerado uno de los focos de formación femenina más importantes de la región metropolitana, dado que en ello tanto sus profesores como sus estudiantes han demostrado un gran vínculo con la sociedad. Estamos hablando que en este liceo, y que pasó por este espacio también doña Isaura Dinator, que fue directora entre 1906 y 1919, pasó por este espacio como profesora también doña Mandara Barca, doña Olga Poblete, Laura Rodig, haciendo clases, que fueron miembros del movimiento pro emancipación femenina durante la década de los 30 y 40, consiguiendo el voto femenino en los 40 ya. Y además de eso tenemos ya en una historia más reciente a Carmen Gloria Quintana, víctima del caso Quemados, el cual, dado este proceso de recuperación histórica y de memoria, hemos conseguido la posibilidad de que hoy las estudiantes también valoren su historia dentro de esto. Siguiente imagen. Este es el gabinete de ciencias que posee el liceo a nivel histórico. Muchas de estas piezas fueron donadas tanto por laboratorios como por exalumnos también. Siguiente. Frente a ello, y frente a toda esta urgencia que hay, en diciembre de 2015 se presenta la carta de solicitud al Consejo Monumentos para la declaratoria de monumento histórico, siendo derivado a la Comisión de Arquitectura y Vivienda del Consejo Monumentos. Siguiente. Desde entonces se ha abierto el liceo para el Día del Patrimonio. Esta foto del costado de acá pertenece al museo elaborado por las exalumnas, dado los resultados que hubo después del 2011, en donde la dirección de la época optó por votar muchos documentos, muchos objetos que consideraban innecesarios. Y más arriba tenemos una foto que está presente dentro del archivo, y tenemos también acá abajo un pequeño diagrama de la evolución de los uniformes que han tenido las estudiantes a lo largo de su historia. Frente a ello es que podemos considerar que la historia del Liceo Isaura, tanto por doña Isaura, que está al costado derecho, como por la Juanita, o también llamado Isaura, que es un espacio bastante significativo para todas las estudiantes que han pasado por allí, ha conformado una identidad única y que hoy en día es necesario poder resguardar y salvar. Ante esto es que se elevó esta iniciativa patrimonial por parte de exalumnas, amigas, amigos, hijos, en mi caso, yo soy hijo de una ex estudiante del liceo,
para poder resguardar la memoria del espacio, más allá de cuáles sean los cursos naturales que dé la educación más adelante, considerando que hoy en día, dado la agenda de género que tenemos, es muy probable que en algún momento el liceo pueda volverse mixto, pensando en la educación sexista. Y así se genera esta fanpage a través de la cual difundimos, y actualmente contamos con el apoyo para todo el levantamiento arquitectónico de la Clínica Territorial de Arquitectura de la Universidad Central, y en donde también hemos estado tratando de generar una difusión y una sensibilización de la comunidad escolar para que se den cuenta de que su espacio es un espacio que es único, que es significativo y es necesario de resguardar y preservar. Muchas gracias.